Esta es la imagen de la Argentina. Verano 2023. ¿Qué es lo que mostramos al mundo? El tironeo del oficialismo y la oposición, el tironeo de la justicia, el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. De un lado lo vemos el Frente de Todos, lo vemos al presidente Alberto Fernández tirando para un lado a la justicia, siguiendo los deseos de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner, y del otro lado tratando de evitar el juicio político a los dirigentes del PRO. Está Mauricio Macri, está Horacio Rodríguez Larreta y está Patricia Bullrich. Esto es lo que es la Argentina. No pidan más porque es lo que tenemos. La política y la justicia. El pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que a partir del 23 vamos a ver cómo se debate en el Congreso de la Nación, en comisión primero y después en el recinto, aunque los números lo reconocen en el gobierno y lo reconocen en la oposición, los números no están en la Cámara de Diputados como para que se apruebe el pedido de juicio político. Pero es la discusión política del verano, es este tironeo sobre la justicia, este tironeo que se da en la Argentina, el gobierno por un lado y la oposición por otra, en un año electoral donde hay algo que está planteado y es el juego sucio, ¿no? Hackeos, escuchas. Vamos a hablar de todas estas cuestiones, vamos a hablar del año electoral. En un ratito está con nosotros Diego Santilli, es el principal candidato que tiene la oposición a gobernador de la provincia de Buenos Aires, al que mejor le dan las encuestas. Con él vamos a hablar de esta situación política. También después va a estar el Chino Navarro y junto al Chino Navarro, Hernán Lombardi, vamos a debatir qué es lo que pasa con la justicia, por qué unos quieren el juicio político a la Corte y otros no lo quieren. Pero también nos vamos a ocupar de la economía. Hoy el dólar volvió a tocar un techo, volvió a un pico realmente récord, llegó a 3.60, después bajó a 3.59. Mañana se va a conocer la inflación, que en el gobierno esperan que sea debajo del 5%. El Foro Económico Mundial y el Banco Mundial hacen proyecciones muy preocupantes sobre la economía y las empresas que invierten en la Argentina están preocupadas. Alejandro Díaz es el CEO de AmCham, que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Con él vamos a estar hablando de eso, porque Sergio Massa ha pedido, va con frecuencia a los Estados Unidos, necesita respaldo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿cómo nos ven las empresas? ¿Cómo nos ven en medio de esta situación económica, en medio de un cepo al dólar? ¿Qué pasa? ¿Hay seguridad jurídica? ¿No hay? Bueno, todo esto lo vamos a hablar con Alejandro Díaz. Hacemos la pausa y ya, en A Dos Voces, Diego Santilli. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener el título secundario, es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año, Solanas es genial. Bueno, lo habíamos anunciado, ya está. Gracias, Diego Santilli, por estar esta noche. A ver, vamos a hablar de todo lo que pasa en el país, porque también Juntos por el Cambio tiene una interna, el PRO tiene una interna. Santilli pica en punta, como se dice, en cuanto a las encuestas de candidato a gobernador en Buenos Aires. Pero de eso hablamos en un ratito. Mostramos este tironeo a la justicia. Es lo que hay en la política argentina. Empezamos el año con el pedido de juicio político, un gobierno que quiere llevarse puesta a la Corte, que no está de acuerdo con los integrantes de la Corte. Ustedes en la oposición que están defendiéndola. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? A ver, más allá de la figura que podría mostrar esto, nosotros creemos en la independencia de la justicia. Y hay un gobierno que lo que está haciendo constantemente desde que empezó, en vez de gestionar, de tener un rumbo económico, de tener una visión, lo que ha hecho desde el comienzo es intentar
llevarse puesto el procurador, intentar modificar el Consejo de la Magistratura, ahora avanzar sobre la Corte Suprema. Ya en un hito nunca visto de un presidente que primero niega los fallos de la Corte, que no pasó nunca en nuestra historia, y ahora avanzar sobre un juicio político sobre la Corte. La verdad que no le hace flaco favor a los problemas que tenemos los argentinos, a los problemas de necesidad de tipo de divisas. No hay, la Argentina está con serios problemas de reservas, está agotado el sistema de parches, no aguanta más los parches que están poniendo, y tenemos un serio problema de actividad económica. Entonces, no lo resolvés con este tipo de situaciones, que no te da previsibilidad, que no tenés insumos para las importaciones y para la producción local, que no te permite, ya ahora están postergando operaciones quirúrgicas del corazón, ya lo hemos visto a los representantes de los diferentes sectores, te faltan insumos para poder producir. Entonces, esto le hace mucho daño a la Argentina, le hace mucho daño a nuestro país. Santilli, hoy hubo un Zoom de los 16 integrantes del Frente de Todos de la Comisión de Juicio Político, que va a estar el quórum porque los van a llevar a los 16 para que a partir del 23 delibere la Comisión de Juicio Político. En el recinto no están. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer el PRO, tanto en comisión como en el recinto? ¿Van a dar quórum? ¿No van a dar quórum? Son dos cosas. Nos hemos puesto de acuerdo. Juntos por el Cambio no va a dar quórum hasta que no se termine este agravio a uno de los poderes de la democracia de nuestro país, que es la Corte Suprema. Pero sí vamos a dar el debate en la comisión. Previo tienen que dar quórum ellos en la comisión, tienen que estar los 16. Cuando estén los 16, va a bajar Juntos por el Cambio y va a dar todas las discusiones que tiene que dar en la comisión. Pero ¿Y en no el vamos a dar recinto? quórum. En el recinto no vamos a dar quórum para el tratamiento de ningún tema hasta que se termine con los agravios a la Corte. A ver, ningún tema, es decir, cualquier otra cosa que no sea el pedido de juicio político, hasta que no se resuelva esto, no va a funcionar el Congreso. Es la decisión que extraordinaria. tomó el otro día Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo ve Santilli al presidente? Mal. Lo veo mal por esto que planteaba antes, pero lo veo mal porque no hay un rumbo. A ver, comienza el último año de su mandato. Y lejos de intentar encontrar puntos de común acuerdo para los argentinos que nos lleven a bajar la inflación, récord de inflación, 281% acumulado, casi 100% este año. Vamos a ver la inflación del último mes. Un país donde tenemos una pobreza estructural agravada, donde no hay insumos para poder producir, donde se empieza a trabar toda la cadena, donde se agravia a poderes de la democracia. Estamos con un problema grave, no se abordan los temas que hay que abordar. No se aborda el tema de la inseguridad, no se aborda el tema de la violencia, no se abordan estos temas. ¿Usted la ve a Cristina marcando la agenda del presidente? Yo creo que la agenda de este gobierno no es la agenda de la gente. Entonces, si el presidente sigue la agenda de la vicepresidenta, estamos en un problema. Bueno, el problema viene de origen, no una vicepresidenta que por Twitter elige un presidente. Nunca visto. Pero bueno, pero no están abordando los problemas de la gente, la agenda de la gente. La agenda de la gente no me alcanza para llegar a fin de mes. Al mediado de mes me quedo sin recursos, la inflación crece todos los meses, no tengo laburo formal, no tengo seguridad, no tiene seguridad la gente. Hoy vengo de Esteban Echeverría, ayer estuve en Florencio Varela, reunión de vecinos, todos los vecinos te dicen lo mismo. Santilli, a la mañana, cuando vamos a laburar 4:30, nos afanan, tenemos miedo de salir a nuestra casa y volver a nuestra casa. Entonces, ese es el problema de los ciudadanos. Entonces, si vos tuvieras un presidente y un gobernador diciendo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, vamos a enfrentar este problema, va a llevar tiempo, pero hay que hacerlo, bueno, pero no pasa eso. Bueno, la ciudad de Buenos Aires no está exenta de la delincuencia, ¿no? De la inseguridad. Nadie está exento de la delincuencia, pero vos en la ciudad de Buenos Aires tuviste un trabajo donde el homicidio es la segunda ciudad del continente con menos homicidio. Primero viene Ottawa, Canadá, después la ciudad de Buenos Aires. No se logró de la noche a la mañana. Hubo la planificación, hubo un trabajo, hubo una decisión política de enfrentar a los delincuentes, al narcotráfico. Y esa decisión política está en una gestión que se ve todos los años cómo mejora. Eso mismo hay que llevar adelante en la provincia y en otros distritos. Santilli, yo le pregunté cómo lo ve al presidente, cómo lo ve a la vice y cómo lo ve a Macri, porque Macri parece feliz cuando va a cumplir funciones en la FIFA, se fue a Qatar, está de vacaciones, de vez en cuando aparece y les arma un lío en el PRO espectacular. ¿Qué es lo que quiere hacer Macri con ustedes? Mira, Macri es un expresidente que tiene una visión clara y concreta de cómo insertar a Argentina en el mundo. Primer presidente no peronista que termina su mandato.
que ha dejado una huella hacia donde la Argentina debe ir, que es integrarse al mundo. Hoy, mira, es la segunda vez en el mundo, o la segunda oportunidad que tiene la Argentina de tener un crecimiento y un desarrollo hacia adelante. Lo tuvimos hace 100 años cuando fue el granero del mundo. Hoy, con la energía, con los minerales, con los alimentos, tenemos la oportunidad de volver a ser parte del contexto del mundo, generando recursos, divisas y no teniendo esta crisis cíclica por falta de dólares que traban la industria, que traba la producción. ¿Por qué no pararse en ese contexto? Y yo lo veo a Macri tratando de aportar en esa dirección. Y para mí es una oportunidad enorme, una persona con mucha experiencia, una persona que ha contribuido a llevar a la Argentina en esa dirección y va a acompañar ese proceso. ¿Usted cree que él quiere ser candidato a presidente o que va a dejar lugar a Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich, a los que intenten? Yo creo que a diferencia del 2015 tenemos un montón de candidatos en Juntos por el Cambio. O de dirigentes con voluntad y vocación de ser candidatos. Dentro del PRO, los tres que te han mostrado su visión, que es Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez, con el que trabajo hace muchos años. El propio Mauricio dijo que no se engancha, pero bueno, vamos a ver la decisión que él tome, falta tiempo. Y después tenés un montón de otros candidatos en el radicalismo, en la coalición cívica, Elisa Carrió, en el radicalismo Manes, Morales, el propio Cornejo había planteado su posición de ser candidato. Pichetto, digo, esa es una ¿Hay oportunidad. paz en Juntos por el Cambio o no? Porque, digamos, está la interna del PRO, después está la interna de los radicales, están los fuego cruzado entre todos. Carrió ahora se juntó con Morales. Para mí hay algo importante, algo muy importante. Cuando en el 2019 nos tocó entregar el gobierno a otro gobierno, todo el mundo decía que la coalición se iba a romper. Y es la primera vez que la oposición se mantiene unida. Ahora, ¿hay diferentes puntos de abordaje? Por supuesto. Por supuesto. Hay visiones de gobernadores, de personas que fueron gobernadores o de gobernadores que gobiernan provincias con cosas distintas a otras. Y eso está bien. Y está bien que haya personas que se quieran comprometer. Ahora, para eso está en la PASO. Ahora, nuestro adversario no está dentro. El adversario es la inequidad, la injusticia, la inseguridad, la inflación, la pobreza. Ahí es donde tenemos que competir. Y Parece que no todos lo tienen claro, digamos, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO. Yo soy de las personas que creen que el interés individual no puede estar por encima del interés general. Y que para eso está una PASO para dirimirla, sin agresión constructiva como la que tuvimos con Facundo Manes en el 2021. ¿Se acuerdan? Para mí fue una primaria que nos permitió ampliarnos y que nos dejó ganar. Yo no sé si hubiéramos ganado la elección del 2021 si no hubiera habido esa primaria. Yo creo que fue muy positiva, muy importante. Lo mismo hay que hacer este año. Santilli, lo que vemos que va a ser una campaña sucia, por lo menos como empezó la campaña electoral. Tuvimos el caso de los hackeos, renunció el ministro de Seguridad, Marcelo de Alessandro. Porque hay muchas versiones, ¿a usted le hackearon también el teléfono? Sí. Quiero empezar por primero diciéndote algo. No podemos aceptar que vulneren tu vida privada. Porque hoy es la de Alessandro, mañana es la de otro dirigente, pasado es la mía, pasado es la de un periodista, un empresario, un pyme, un comerciante. Es ilegal, es un delito grave acá y en la China. No acá, en la Argentina, acá, en cualquier país del mundo. Entonces, no dejemos pasar por alto eso. Segundo, nosotros hemos dado una batalla contra el delito muy importante. Vos sabés que la Ciudad de Buenos Aires tenía 3 bandas de narcotraficantes. Enfrentamos las 3 bandas, las 3 están detenidas. La primera banda la hicimos con Patricia, Marco Estrada, que fue deportado en julio. La segunda banda, el Clan San Pedro, lo hicimos Horacio, el que te habla, con Marcelo Alessandro. La tercera, Dumbo, que ahora lo trajo también, y yo le agradecí a la Fuerza Federal, al último de la organización, que era Dumbo, que arrestamos a todos y faltaba este. Entonces digo, nosotros dimos esas peleas. Esas son las peleas que quiere que demos la gente. No la de la vida privada de los demás y la vulnerabilidad de tu vida, de tus conversaciones con tus hijos, con tu familia. Es un disparate esto. ¿Cómo lo tomó usted? Yo lo tomé, hice la denuncia. Y yo digo, yo le di la pelea a los narcotraficantes, voy a empezar a discutir estas cosas. Y la segunda cosa que quiero decir es, de Alessandro es un ministro que una vez que a mí me tocó ir a dar la pelea en la provincia de Buenos Aires, continuó y siguió bajando los delitos. Digo,
Si no me equivoco, va a estar por debajo de 3 cada 100.000 los homicidios, porque yo vengo leyendo todos los delitos. ¿Vuelve él a sus funciones dentro de un Él se periodo tomó de- licencia, ¿sabes que tuvo? Honorabilidad, agallas, de ir a defenderse tomándose una licencia. Entonces, nosotros vamos a acompañar en esa defensa, porque lo que no nos puede pasar a nosotros es que la delincuencia te gane, o que el violento, o que esta banda de hackers y organizaciones que están para destruir al otro porque no pueden defender o afrontar los problemas de la sociedad, lo único que hagan es embarrar, ensuciar, enchastrar. Ya no estoy acostumbrado, esto le pasó a Olivera, le pasó a De Narváez, le pasó a Mauricio Macri. No puede ser, hay que terminar con esto. Y hay que dar los debates que hay que dar, que hay debate económico, el debate de la seguridad, el debate de la pobreza, pero este tipo de estructuras delictivas tienen que terminarse en Argentina. A propósito de debate, hay un debate en el kirchnerismo, es si el candidato a gobernador tiene que ser Kicillof, si tiene que ir por la reelección. El kirchnerismo, Cristina, quiere que Kicillof vaya para la presidencia. ¿A usted qué le conviene más? ¿Que Kicillof vaya por la reelección, que se vaya a la presidencia, que le inventen otro, no. aparezca otro? A mí no me gusta hablar del otro, digamos, y menos del adversario. El candidato que sea. Nosotros tenemos claramente y nos estamos preparando para tomar decisiones el día 1. El día 1. Preparándonos todos estos años con equipos para hacer una provincia menos burocrática, con baja de impuestos, como están haciendo muchos intendentes. Uno ve lo que hace Valenzuela, lo que hace Lanús, lo que hace Mar del Plata, lo que ve hace un montón, lo que hace Vicente López. Ese es el cambio. Bueno, se están quejando de que la coparticipación, digamos, la entrega de fondos no es pareja en el conurbano, No, en la está- provincia. Está claro, es el gobernador que más plata ha recibido en los últimos 20 años. Y como ministro de Economía, Kicillof fue el ministro de Economía que menos plata le dio a la provincia de Buenos Aires. Te lo pongo en números. 18,7% fue en el año 2015 que le dio la nación a la provincia. Hasta que vino María Eugenia Vidal y dio la pelea por su coparticipación por el fondo del conurbano y lo llevó a 22,7%. Y hoy recibe fondos discrecionalmente, que no los coparticipa con los intendentes. Entonces digo, esto es lo que hay que terminar. La provincia necesita más fondos, absolutamente, mucho más, porque genera el 35,7 y recibe el 22,7. Hay 13 puntos de distancia. Lo mismo le pasa a la Ciudad de Buenos Aires, genera el 22 y recibía el 1,4. Entonces digo, son las dos provincias más perjudicadas. Bueno, en medio de todo esto está el tema que llevó al juicio, el pedido de juicio político a la Corte, es la quita de la coparticipación a la ciudad para darle a la provincia, porque en la provincia pueden decir, nosotros necesitamos más plata, es cierto, pero se la está llevando la ciudad, o sea que está bien que nos den la plata a nosotros, y está mal el fallo de la Corte Son dos Suprema. cosas distintas, están tratando de confundir. A la provincia le corresponde más plata y tiene que tener más plata. Lo que bueno le puede sacar a una provincia para darse a la otra. Digo, pongámonos en este lugar. Suponete que mañana tenés otra mayoría. Lo que hizo el fallo de la Corte es evitar que perjudiquen a cualquier otra provincia, a cualquier otro gobierno. Digo, cuando asumió Mauricio Macri, la Corte hizo un fallo a favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba. ¿Qué hizo el presidente Macri cuando fue presidente? Acató el fallo de la Corte. No fue un tema de su gobierno. Asumía y le pasó. Bueno, digo, estas son las cosas. Entonces, una discusión con una jurisdicción lo resuelve la Corte diciendo los mismos principios que dijo para todas las provincias. No puede ser un acuerdo unilateral. Tienen que estar las dos partes. Es el principio básico de nuestra Constitución y respecto a la coparticipación de cada una de las provincias. Entonces digo, son dos cosas distintas. Que a la provincia le corresponde plata, pero no tenga ninguna duda, hay que ir a pelear porque la provincia tenga los recursos que tiene que tener. Vuelvo a decirle, aporta el 35,7 al PBI y recibe el 22,7. Está claro que tiene un problema de coparticipación que se le tiene que dar. ¿Y quién tiene que ceder esos recursos? El Estado Nacional. Porque la provincia es la que le aporta al Estado Nacional. Santilli, yo quiero mostrar una foto que es la de la que hicieron ustedes emulando un poco a los Beatles en Abbey Road, a ver si ya la tenemos en la producción, pero bueno, fue en la costa. Ahí está, esa es atrás suyo está o atrás mío, ahí están las dos fotos, ¿no? Una lo estamos viendo, la de los Beatles, Harrison, McCartney, Ringo y John Lennon, y en esta, los nuevos Beatles, Santilli, Lustó, Morales y Rodríguez Larreta. Me mató el gran angular, ¿eh? No, me mató el gran angular, me liquidó. Salvo Lustó, los demás tienen todos pancitas. Que yo no tengo, mira.
Sí. Lo que pasa es que el gran angular Bueno, a ver, esto despertó debate, crítica. Si querían lograr que se hablara de esto, se habló. ¿Cómo surge esta foto? Te digo, fue un café que tomamos en Mar del Plata. Yo me iba a un almuerzo con nuestro intendente, Guillermo Montenegro, y cuando cruzamos la calle, que es la calle anterior en Alem, uno de los fotógrafos dijo, parece los Beatles, porque de casualidad salió. Entonces, en la otra cuadra cruzamos así. Nada, me parece que hay que ponerle un poco de también de bajar los decibeles, de entender que la sociedad nos está pidiendo a nosotros propuestas, ideas, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llevar adelante lo que hay que hacer en nuestro país, que es generar trabajo, que es salir de la informalidad, que es bajar la inflación, que no son soluciones mágicas, porque si no lo hubieran resuelto todos los gobiernos de la democracia. Y el año que viene vamos a cumplir 40 años de esta joven democracia, por ponerlo de alguna manera, el 10º presidente de esta joven democracia. Y seguimos teniendo graves problemas estructurales en nuestra inserción en el mundo, en cómo generamos divisas para no tener crisis recurrentes, en cómo bajamos la inflación, en cómo luchamos contra la pobreza. Digo, estos son los temas. ¿Cómo generamos una sociedad que tenga más educación, no menos? Yo no sé y con esto terminamos, pero no sé si a usted le da la impresión que me da a mí, es como que la gente está cansada de lo político, de las peleas, de todo. La gente tiene problemas económicos y ve que hay interna por todos lados. Coincido con lo que planteás. De hecho, hoy en Esteban Echeverría me dijo una señora, por favor no se peleen. Digo, no me vas a escuchar a mí y no me habrán escuchado nunca peleándome con alguien de mi propio espacio. Sí, luchando por tratar de cambiar todo esto, porque haya un cambio contundente y una Argentina que pegue un punto de inflexión hacia adelante en donde empecemos a resolver nuestros problemas estructurales. Bueno, después de esta nota vamos a estar con Alejandro Díaz de AmCham, pero ya está Hernán Lombardi, Fernando Chino Navarro. Vamos a un debate normal sobre el pedido de juicio político a la Corte. Pero bueno, como usted dijo, la oposición no da quórum en el Congreso de la Nación hasta que se termine este tema del... Hasta que se termine este circo, no vamos a dar quórum. Y no se puede seguir ahondando en esta crisis. Hoy vi un video del presidente que me pareció... Estaba en otro canal. Digo, estamos entrando en el 4º año de su mandato. De un gobierno fallido, de un gobierno que tiene y que ha dejado serios problemas en la República Argentina, inflación galopante, falta de inclusión, parálisis en la economía. Viremos de otra manera, no se trata así la Argentina. Gracias, Santilli, gracias. Bueno, ya está Alejandro Díaz, gracias. Alejandro es el CEO de AmCham, es la Cámara de Comercio de Estados Unidos, agrupa a todas las empresas americanas o de capitales americanos que invierten en la Argentina. Alejandro, en los últimos 2 días tuvimos un pronunciamiento del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial. Bueno, ahora se viene la famosa cumbre de Davos. ¿Hay preocupación por la situación económica de Argentina, por el dólar, por la inflación y por las peleas políticas? ¿Ustedes también tienen esas preocupaciones? A ver, yo diría hay 3 niveles de preocupación. 2 niveles de preocupaciones habituales en la Argentina. Uno, la carencia de un programa macroeconómico sustentable con políticas públicas a largo plazo. Argentina tiene más de una década que aparentemente no las tiene implementándolas. Eso se suma normalmente a ese problema estructural de reformas no implementadas a la situación coyuntural, donde tenemos la inflación, el déficit fiscal, etcétera, etcétera, que obviamente afecta el desarrollo de los negocios. Y esas 2 situaciones que eran habituales en la Argentina, aparece hace 3 semanas el riesgo de la institucionalidad. El planteo de un posible desconocimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ahora el juicio político del Ejecutivo en principio detrás de la sentencia de los jueces, no a través del comportamiento de los mismos, lo cual son causales extrañas para comprender. Bueno, eso agrega incertidumbre, eso agrega indefinición, eso aleja de alguna manera la posibilidad de entender cuál es la dinámica de largo plazo de nuestro país. Alejandro Díaz, para ustedes, para la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ¿hay inseguridad jurídica en la Argentina? ¿O esa etapa ya se pasó y ahora es otra la preocupación jurídica? No, la preocupación jurídica está en la institucionalidad. Yo creo que el respeto del modelo republicano argentino, ese es el riesgo que uno percibe. Luego los jueces funcionan de acuerdo a lo que han funcionado y uno
lo que busca es que la justicia sea el que de alguna manera defina las controversias. Pero creo que lo que se ha agregado últimamente es el riesgo de la institucionalidad. Yo creo que es un factor que no se escuchaba en la Argentina en el pasado. ¿Y eso cómo afecta a las inversiones? Bueno, cuando uno analiza los niveles de inversión, puedes ver que en los últimos 3 años no tuvimos más de 5.000 millones de dólares directos de inversión extranjera directa, no hemos superado el 17% del PBI como inversión total, muy por debajo del histórico 23-24%. O sea, de alguna manera estos comportamientos lo que llevan es a una fuerte reducción de la inversión en el país. Y se da un contrasentido importante, lo mencionaba Diego en el panel anterior, como ese modelo de incertidumbre se contrabalancea con las oportunidades de la Argentina, con una capacidad de reservorio en términos no convencional, poniendo a la Argentina en segunda plataforma mundial de gas, con las oportunidades en minería, con las oportunidades en agronegocio, con las oportunidades en ciencia del conocimiento. O sea, si Argentina de alguna manera removiera esas incertidumbres de corto y mediano plazo, la oportunidad para Argentina es claramente espectacular. Porque, ¿qué pasa con todas esas inversiones? ¿Se paran o se frenan de alguna manera para ver cómo se soluciona el problema institucional y de conflicto de poderes? No, el institucional, como te decía, agrega un elemento no menor a la problemática estructural de la Argentina, que tiene ya 20 años, para poner un plazo de tiempo. Entonces, digo, la institucionalidad agrega un factor que no es menor y que de alguna manera complejiza el entendimiento de por qué invertir en el país. Y ¿cuál es la situación que se da en torno al dólar? El blue hoy tocó un récord de vuelta, hay una distancia importante con el dólar oficial, está el cepo cambiario. ¿Cómo afecta esto a las empresas? Bueno, el primer elemento que los afecta es la imposibilidad de tener un flujo de importaciones normal. Y eso obviamente afecta claramente en muchos casos la producción, afecta armar un portafolio que esté en función de las necesidades del consumidor o del cliente. Y ahí comienza el proceso de la inhibición para acceder al mercado único de cambios, conociendo obviamente las limitaciones que tiene el Banco Central en términos de reservas. Pero digo, hoy las limitaciones en el sistema de importación lo que está generando es una reducción de la oferta importante, y la reducción de la oferta en cualquier país normal, lo que ocurre luego es que los precios se reacomodan hacia arriba en función de esa carencia de insumos que de alguna manera la demanda requiere. ¿Y qué pasa, Alejandro Díaz, con la capacidad de desarrollo laboral? ¿Faltan insumos importados? ¿Las empresas están reduciendo su capacidad de trabajo o todavía no se llega a ese nivel, aunque falten insumos importados? No, yo creo que las empresas están tratando de entender si esto continúa o no, y de alguna manera han absorbido, porque tienen una visión de largo plazo. Nuestras empresas tienen más de 20, 30, 50 años en la Argentina. No hay un interés, obviamente, en abandonar nuestro país, no hay un interés en perder. Ahora, cuando uno analiza el crecimiento del empleo privado, y no ha crecido y probablemente no crezca en este año. O sea, el nivel de empleabilidad no va a ser un factor positivo en el año 2023, pero tampoco vemos sustancialmente ni empresas saliendo de la Argentina, ni una reducción importante, excepto casos puntuales de la empleabilidad. Porque hubo en algún momento varias empresas, las que se van, ¿por qué se van? ¿Por una decisión que afecta más a la compañía a nivel global o es un caso puntual? No queremos estar en la Argentina. Hay dos maneras de responderte a esta pregunta. Primero, normalmente es decisiones globales. Ejemplo, Walmart. Walmart sale de la Argentina, pero también sale de Gran Bretaña y sale de Japón. Y después una cosa es dejar la producción y otra cosa es abandonar el mercado. Son temas muy importantes. Hay empresas autopartistas americanas que se han ido hace 2 años, prepandemia y durante la pandemia, ahora no abandonaron el mercado argentino. ¿Eso qué significa en la práctica? Fabrica en otro lado y... Significa que el producto viene del exterior, obviamente a través de una importación, pero el mercado no se abandona. El cliente permanece, la demanda existe, simplemente que no hay una producción local que abastezca esa demanda que ocurre en la Argentina. ¿Pero no hay limitaciones para las importaciones? Bueno, ese es el modelo. A ver, te doy un ejemplo para ponerlo más... Sí. Australia. Australia eliminó la empresa el sector automotriz. En Australia no se fabrica más automotores. Sí. Ford en Brasil eliminó su operación en Brasil. No fabrica más Ford en Brasil. Despidió el año pasado 5.000 empleados. Ahora, Ford no perdió market share en Brasil. Simplemente que el sistema está entendiendo, o la dinámica es que lo que hay que buscar en un país de crecimiento es que
el abandono de una producción en un país tiene que ser compensada claramente con una manera diferente de mantener la empleabilidad. Y eso hay que hacer una estrategia de mediano plazo que permita compensar esos desbalances en función de industrias o sectores que adoptan modelos distintos. Pero una cosa es trabajar en un mercado, generalmente no se abandonan los mercados. Lo que ocurre es que se define el sourcing de producción. Y eso es la diferencia sustancial. Lo que pasa en la Argentina desde hace décadas, por ejemplo, los empresarios se quejan por el costo laboral y los sindicatos se quejan por el nivel salarial de la Argentina. ¿Cómo ven ustedes esa balanza? Porque usted por ahí me dice, no, el costo de laboral argentino es muy alto con relación a otros lados del mundo, y el sindicalista le podrá decir, pero mirá los sueldos lo que son en este país. Por eso, hay dos maneras de compararlo. Una cosa es el costo laboral en términos del sueldo bruto o neto que recibe un empleado, y otra cosa es los componentes que afectan el costo laboral. Por ejemplo, indemnizaciones, horas extras, capacitación, etcétera, etcétera. El problema de la Argentina es que no es competitivo, pero no solamente el factor mano de obra, no es competitivo en la logística, no es competitivo en la infraestructura, no es competitivo en las tecnologías aplicadas. Entonces, la competitividad es el problema de la Argentina. Yo creo que los sindicatos hacen su trabajo, protegen el poder adquisitivo de las personas y está muy bien que lo hagan. El sector empresarial lo que tiene que entender es cómo de alguna manera genera empleo y valoriza ese empleo tratando de preservar a la persona que obviamente es vital para su negocio. Y ese es un equilibrio que hay que entender. El problema de Argentina no es conceptualmente pagarle un salario a una persona. El problema de Argentina es las leyes laborales que de alguna manera complejizan o desincentivan la generación del empleo y los costos laborales periféricos, muchos vinculados al negocio del juicio. Sí, no es un tema fácil de solucionar porque, ya le digo, venimos a la discusión que planteamos recién, porque cuando se ha puesto pro hacia una reforma laboral en la Argentina, en realidad muchas veces lo que eso iba a generar en una situación económica con la que estamos, con un desempleo muy alto, es que haya más desempleo. Es un tema complejo para que pueda salir una reforma laboral en la Argentina. No sé si usted tiene esa impresión. Mire que han pasado décadas, ¿no? Y no hay reforma laboral. Bueno, yo creo que hay tres factores. Uno, el que vos decís, si Argentina no crece, no hay manera de hacer una reforma laboral, porque la reforma laboral, cuando vos incluís distintas modalidades o relaciones laborales diferentes o nuevas, de alguna manera genera reacomodamiento, y el reacomodamiento genera nuevos empleos y pérdida de empleo. Eso se puede hacer cuando uno crece, no se puede hacer cuando uno no crece, y tiene que haber un crecimiento sostenido. Ese es el primer indicador y estoy de acuerdo contigo. El segundo, tiene que haber un consenso, hay que sentar en la mesa a todos los actores para buscar un común denominador. Lo que pasa es que si de alguna manera el Estado no articula ese espacio de discusión, difícilmente cada uno va a defender sus intereses. Alejandro, cierro con esto. Sergio Massa ha viajado con frecuencia a Estados Unidos, busca el apoyo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Hay intenciones de respaldar la política económica de Massa o se mira con desconfianza porque detrás de eso está la pelea entre Alberto y Cristina? No, yo creo que, y lo puedo decir porque he tenido reuniones con múltiples actores en Estados Unidos, que hay un apoyo y un respaldo a la política macroeconómica de esta administración en los últimos 3 meses. Yo creo que hay respaldo, hay confianza, hay apoyo, hay intenciones de que sea exitosa su cumplimiento. Eso es así. Alejandro Díaz, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, lo habíamos prometido, ya están aquí Fernando Chino Navarro, está también Hernán Lombardi. ¿Cómo les va? Yo estaba escuchando a Alejandro, es verdad, 40 años de democracia, vamos a cumplir este año y nosotros todos fuimos protagonistas de esa época, ¿no? Bueno, y llegamos a los 40 años de democracia con una pelea importante en torno a la justicia de la Corte Suprema. ¿Por qué ustedes quieren el juicio político a la Corte? Bueno, buenas noches, ¿Cómo le va? felicidades. Igualmente. Veo uno en el ritmo del programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Chino. A mí me parece que hay un conflicto político que no se puede negar en el marco de los poderes de la Constitución, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El Poder Legislativo obviamente está integrado por oficialismo y oposición. Y creo que la Corte ha cometido un error serio, grave. El fallo, donde ni siquiera es un fallo definitivo, es una medida cautelar donde le transfiere a la ciudad un porcentaje de recursos que está en litigio entre la nación y la ciudad, con una sentencia infundada, hace que sea absolutamente razonable todos los pasos que dio el presidente. Primero diciendo que era una sentencia incumplible, planteó su recusación, planteó la revisión del fallo.
y decisiones que se vienen acumulando en el último tiempo en el Consejo de la Magistratura y este fallo en cuestión hace que el bloque de diputados oficialista en el Congreso plantee un mecanismo que es constitucional, que es el juicio político, no es un golpe a la democracia, no es un atentado contra el derecho, todo lo contrario, es recurrir a un mecanismo de la Constitución para buscar curar, sanar esta situación, espero que en el marco de la mayor racionalidad, sentido común, porque convengamos que para los políticos es un tema de agenda, para las personas que nos miran no está entre sus primeras 10 prioridades. Hernán, bueno, y ustedes ya han planteado que no van a dar, por lo menos en el recinto, en comisión, si ellos consiguen el quórum, van a dar debate, están de punta contra este proyecto. Bueno, es que no es un proyecto, vamos a lo conceptual. Las sentencias justamente no son opinables en este sentido. Podrán ser opinables en una mesa, pero no es opinable desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, las sentencias están para ser acatadas. Yo voy a recordar, permíteme recordar, que al inicio del gobierno de Mauricio, una sentencia que financieramente complicaba mucho el gobierno, que era las cuestiones de coparticipación federal, que era reponer a 3 provincias la coparticipación federal, y eso se va a extender a 24, y nosotros obviamente nos generaba un problema económico grande, pero la sentencia se acató. Las sentencias de la Corte están para ser acatadas. El orden constitucional está así definido. Esa es la arquitectura de la República. Ahora, ¿hay derecho a hacerlo? Sí, ahora empieza el problema político. En la Argentina, es un dato que a veces se pierde de vista, el pedido de juicio político va derecho a la comisión. En otros países va al recinto y el recinto decide o no si hay la acusación. La verdad que si fuera el recinto, como no tienen la más mínima posibilidad de obtener una mayoría, se terminaría el trámite rápidamente y no pondrían esta inestabilidad institucional que se está generando. Ahora, la verdad que tiene una oportunidad este gobierno, que es un frente, que es una coalición. Hay 3 diputados que responden a Sergio Massa. Si los 3 diputados que te responden a Sergio Massa, es una comisión que está compuesta por 16 diputados del oficialismo y 15 de la oposición, si los 3 diputados de Sergio Massa directamente dicen que no hay lugar al juicio político, el trámite se termina ahí, se acabó, y no genera esta inestabilidad institucional que recién hablaba el presidente de la Cámara de Comercio. Porque lo que hay que saber es que eso nunca va a pasar el juicio político por el recinto de la Cámara de Diputados. Entonces están montando un show. El presidente tiene que montar este show contra la cabeza de otro poder del Estado en el último año de su gobierno, con la crisis económica que tenemos, que la gente obviamente tiene el deterioro salarial más grande de los últimos 20 años. Nosotros creemos que no, que me parece que es inadecuado y por lo tanto además va a paralizar al Parlamento, cosa que es más inadecuado. Por lo tanto, si hay leyes que fuera necesario votar, lo primero que tiene que hacer es remover el presidente y salir de este lugar, del juicio político. Si el presidente no lo quiere hacer, Massa lo puede hacer. Hay 3 diputados que responden a él, con eso el trámite se termina en 15 minutos. Hoy hubo un Zoom de los 16, están todos alineados, se pusieron de acuerdo en la estrategia. Sí, pero me parece que hay cuestiones que se dicen con mucha ligereza. Yo lo escucho a Hernán con atención. Las sentencias están para ser cumplidas, es cierto, comparto absolutamente. Pero las sentencias tienen requisitos constitucionales. Una sentencia no es una expresión nuestra, aunque fuéramos jueces, que decidimos que las 2 cámaras que están acá dejan de ser de este grupo económico y pasan a ser de la señora que está ahí, María. No, yo tengo que dar un fundamento. Derecho constitucional, Banossi, Zanoni, Morelo, cualquier texto constitucional de primer año exige que una sentencia, sobre todo cuando estamos hablando de una puja de poderes, estamos hablando de una corte que está fallando entre una puja entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, la tiene que fundar. Y la sentencia no está fundada. Yo les pregunto a ustedes, ¿leyeron la sentencia? ¿La han leído? Pero pregunto, ¿leyeron la sentencia? No tienen obligación, pero pregunto, ¿la leyeron? No la leyeron, ¿cierto? No. Bueno, yo las traje. Obsérvenla. Son 25 páginas. Revísenla. ¿Saben cuántos renglones tiene la sentencia donde los jueces resuelven cautelarmente, ni siquiera hay una decisión de fondo, transferirle dinero de las provincias que administra la Nación a la Ciudad de Buenos Aires? 20 renglones. Y no hay ninguna razón jurídica de peso que fundamente determinada afirmación, lo que me lleva a mí
siendo un abogado recibido de grande, que no he ejercido, no soy un jurista como los que les mencioné, ni Vanosi, ni Zanoni, ni otros constitucionalistas, el que usted quiera, lea cualquier texto, es una sentencia nula. Perdón. Entonces, ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo, si estamos violentando la conformación jurídica de una decisión que toma la máxima corte de la nación y el presidente de la nación o los diputados oficialistas plantean revisarla, un juicio político que es un mecanismo de la Constitución, nos horrorizamos? 2 puntos sobre esto. Y una cosita más y te dejo, Hernán. Cuando Lilita Carrió plantea, igual lo dejo acá, no es que me lo llevo, que hay que hacerle juicio a Lorenzetti, ¿Lilita Carrió atenta contra la democracia? ¿Se transforma en una Dalí de los antiderechos, de la dictadura? No. ¿A ustedes van a sumar todos No, esos estoy pedidos? diciendo que cómo se mide con distinta vara. Cuando algunos diputados opositores piden juicio político al presidente, ¿está mal? No, tienen todo el derecho. Lo que luego, como él dice, deberá seguir el curso que establece el proceso. Pero por supuesto, a ver, el derecho no está en discusión, que tiene la potestad de hacerlo. 2 severas errores me parece que es lo que dijiste. Primero, el control constitucional de los actos en la Argentina lo tiene el Poder Judicial y por lo tanto lo tiene la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial. Por lo tanto, a quien le vas a pedir si es o no derecho constitucional, esa es la misma Suprema Corte, salvo que quiera reformar la Constitución. Como todos sabemos, cualquier juez en Argentina, ese procedimiento, puede declarar inconstitucional cualquier fallo, una ley, lo puede declarar un juez de primera instancia. Si no puede hacer un juez, ¿cómo no lo va a hacer la Suprema Corte, que es la cabeza del Poder Judicial? Por lo tanto, el control constitucional de los actos lo tiene la Suprema Corte. Ella la que tiene que opinar sobre la propia constitucionalidad de los actos, salvo que quiera reformar la Constitución, cosa que no les recomendaría. Una segunda cuestión que pasó así al pasar. La discusión es entre la nación y la Ciudad de Buenos Aires. No son recursos de las provincias, porque eso nunca se hubo una ley, como pedía la Corte en la Constitución del 94, con una nueva ley de coparticipación federal. Por lo tanto, del 40% de coparticipación primaria que tiene la nación, ese es el que está discutiendo con la ciudad. Las provincias no se ven afectadas, así que las provincias déjenla tranquilas, que las provincias no se ven afectadas por el fallo de la Corte. Dice, cuando la Corte es la que determina y la que está en conflicto con el gobierno nacional, existe un mecanismo que es la recusación. Obviamente los miembros de la Corte pueden aceptarla o no. Por eso hay conjueces de la Corte Suprema. Te puedo hacer un punto ahí, la recusación fue hecha después del fallo. Lo que dice Hernán, si no estaríamos construyendo el poder de la dictadura de la Corte Suprema, lo que iría contra la esencia de lo que está firmando. No. Pero para no entrar en cuestiones que por ahí vamos a aburrir a la audiencia, ¿cuál es cuando la Corte interviene en un conflicto? ¿No? Él dio el ejemplo Santa Fe. Inició el gobierno de Macri, la Corte unos días antes, unos días después, decidió, después de 5 años, decidió en favor de la provincia de Santa Fe. Como anécdota, lo termina pagando el gobierno de Alberto Fernández y el ministro Massa. Esa sentencia que Macri decidió pagar, pero la pagamos nosotros. Como dato, anecdótico. La pagó siempre Macri. La pagó siempre. 5 años estuvo esperando el gobierno, la Corte Suprema. Santa Fe pidió una medida cautelar, mientras tanto se la negó la Corte. ¿A dónde apostó la Corte? A no tomar partido, ni por Santa Fe ni por la Nación, paz social, una salida. En general siempre fue la idea pasada de la Corte, siempre era esa, que traten de ponerse de acuerdo. También es cierto en favor de la Corte que la Corte le pidió a la ciudad y a la Nación que dialogaran y no llegamos a un acuerdo, también es verdad. Pero la Corte cuando toma una decisión es para fortalecer la paz social, es para bajar los decibeles, es como un bombero institucional, hay fuego, vengo con agua. Y fallo en favor de los intereses nacionales, no digo nacionales, gobierno nacional, de lo que está por encima incluso del Poder Ejecutivo, que es un Poder Ejecutivo circunstancial, votado, que luego será reemplazado. En este caso, aunque no haya sido la intención, el fallo es partidario. Porque un buen fallo es cuando molesta a todos. Cuando el fallo molesta a la mayoría
y es aplaudido por algunos, que son Rodríguez Larreta y sus seguidores, quiere decir que el fallo tiene alguna falencia. Por eso la Corte lo enfrió el tema, por eso el tema lo lleva para febrero, lo va a tratar de enfriar. Porque son Estamos hablando de la cuestión de fondo, ¿no? Los miembros de la Corte son hombres de poder, no son ingenuos, no son improvisados, entienden lo que está en juego. Por eso me parece que nosotros también debemos bajar los decibeles, también tenemos que discutir acalorada o apasionadamente, pero sin romper el sistema. Y explicar a la sociedad que todos los mecanismos que utilizamos, aunque tengamos diferencias, están previstos en la Constitución. Ni Alberto Fernández está violentando la Constitución, ni ellos por no dar quórum o no votarnos están violando la Constitución. Son mecanismos que tiene este sistema democrático, que es perfectible, pero es el que tenemos. Si esto lo explicitamos a la sociedad y podemos separar un debate político de estas características y no decir como están diciendo, si el ministro Massa necesita medidas económicas y nos plantean un canje cuando lo que está en juego en las medidas económicas, las compartan o no, es el interés común de 47 millones de argentinos, ahí también se empiezan a equivocar. Ustedes plantearon eso, no hay otra... Empecemos de cero. Empecemos de cero. Por supuesto, estamos discutiendo el sentido y la oportunidad de lo que está haciendo el presidente llevando a juicio político a la Corte cuando la agenda de los argentinos es otra. El sentido y la oportunidad, nosotros pensamos que él tiene que gobernar este último año de un gobierno fallido, esto va claramente por nuestra cuenta, un gobierno que fracasó en todas las áreas, tendría que dedicarse a gobernar este último año. En cambio genera un conflicto que él puede creer que es válido, nosotros creemos que lo hace para agradarle a la gran hermana que lo vigila desde hace tiempo, y a la gran hermana no hay ofrenda que le alcance, pero la gran hermana lo sigue criticando, la gran hermana obviamente es la vicepresidenta de la Nación. Entonces, en esta tensión dentro del oficialismo, ponen una tensión que yo coincido una cosa con el chino, es legal lo que hace, pide un juicio político, lo que yo digo que es una soncera del punto de vista que es no forma parte de la agenda de la gente, y sobre todo, para decir la palabra show, que no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo. Porque ¿qué posibilidad tiene de llevarse a cabo? Ninguna, porque podrán insistir en la comisión, cuando vaya al recinto, ¿sabe cuánto se necesita? 2/3 de los diputados. No tienen ni siquiera la mitad. Entonces, ¿para qué se hace? Pero mientras tanto no se trata ninguna otra ley. Pero yo creo que eso tensa notoriamente el cuerpo institucional de la República. Entonces, lo bueno que sería decirle al presidente y al ministro Massa, que insisto, maneja 3 diputados, que retiren un pedido que no es más que un show, es un show. No tiene ninguna posibilidad, se los afirmo, ninguna posibilidad de ser llevado adelante. Bueno, primera coincidencia importante, es legal. Es legal. Digo porque otros colegas, otros compañeros, correligionarios, camaradas, no sé cómo se llaman en Juntos por el Cambio, más allá de origen radical, cuando nos conocimos éramos 2 jóvenes, juventudes políticas, no es ilegal, no es autoritario, no nos tiene que comparar con nadie, sino reconocer que es legal y es discutible y se puede opinar o no. Pueden votar en contra, pueden no dar quórum. Vamos al otro tema. Marco económico. Nosotros heredamos una deuda la más grande contraída en la historia de Argentina, ¿no? La de Mauricio Macri. La verdad que no. Y es una deuda que luego, con el apoyo responsable, no correspondía de otra manera, pero pueden haberlo no hecho. Lo hicieron y yo lo quiero reconocer. Votaron con nosotros, con la mayoría del Frente de Todos, la renegociación de la deuda externa. Es decir, pusieron por encima de cuestiones, debates particulares, el interés de la mayoría de los argentinos. El presidente Alberto Fernández, conjuntamente con el ministro de Economía Sergio Massa y conjuntamente con todo el gobierno y sobre todo con el pueblo argentino que hace un gran esfuerzo diariamente, mucho más que nosotros los dirigentes, estamos tratando de salir de esta crisis, que a esa deuda que se renegoció, más la renegociación con acreedores privados, más la pandemia, que no se la podemos atribuir a nadie, más la guerra, invasión rusa a Ucrania, más todas las contingencias económicas globales, más la inflación que arrastramos, más errores que habremos cometido, más cuestiones estructurales, etcétera, etcétera, estamos logrando lentamente bajar la inflación. Acaba de anunciar el ministro un acuerdo con un grupo de gremios importantes, pensando en el año que viene con un acuerdo salarial muy por debajo de lo que muchas consultoras establecen como 60% en 2 partes de como 33. potencial inflación, etcétera, etcétera.
Lo razonable es que ellos tuviesen la sensatez de decir, bueno, esto de la Corte, con todos los argumentos que da Hernán, no va a tener quórum, es un show, la gran hermana, perfecto. Pero el Congreso debe funcionar para los temas económicos, donde más allá de que estén o no de acuerdo con Alberto Fernández, con la gran hermana, con quien sea, hay 47 millones de argentinos en juego. Te voy a hacer un punto. Que no pueden quedar Sí, no. prisioneros. Yo te dejo de hablar, una pero te quedas con todo el política tiempo. electoral Te entre interrumpo nosotros. porque si no te quedas con todo el tiempo. Perdón. Nos quedan 2 minutos. Tenemos Para ser claros, hoy, al día de hoy, no mandó ninguna ley. Así que todo el apuro que dicen que tiene, no está eso en el Congreso. No está el proyecto extraordinario. Entonces no quieran poner cara diciendo, bueno, tendríamos todo resuelto, pero esta oposición obstruccionista. No es cierto. No se envió nada. Vos creo que estás en asuntos parlamentarios. No lo enviaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No enviaron los proyectos que dicen. Entonces no hay ninguna demora porque no los enviaron. No. No dije que hubiese Bueno, demora. no, pero pareciera, se quiere presentar, déjame terminar, se quiere presentar el caso como que esta oposición obstruccionista impide que el ministro solucione los problemas. No, el ministro no mandó nada. No, Hernán, hace El ministro 5 no mandó minutos, nada, Chino. 5 minutos. Nada mandó todavía. Hace 5 minutos Sí. vos acabas de decir, y ustedes lo han Sí, sí. escuchado en distintos Sí, canales, sí. distintos No, medios, y te lo vuelvo a tantos decir. dirigentes opositores, que hasta que no se retire el proyecto Sí, lo dijo de juicio Santilli político- acá. No, y yo lo digo también. Bueno, pero si no lo mandó, Perfecto. muchachos. Cuando lo enviemos, Sí. te pido respetuosamente que recapaciten, que separen el tema del juicio político, que lo califiques como quieras calificarlo, pero qué que pasa? no demore, no digo que apoyen, que discutamos en función de los intereses de los argentinos los proyectos económicos, sociales, financieros, productivos, industriales, porque ustedes tienen que apostar a nuestro éxito. Voy a hacer- Perdón, sí. porque nuestro fracaso Por supuesto. es el eso fracaso de siempre lo 47 haremos. millones de Pero una argentinos. reflexión con respecto a lo que dijo Edgardo, que entramos en los 40 años de democracia, que vos y yo, y Edgardo también, participó al inicio. Yo no creo que sea un tema menor. Yo creo y peleo desde hace 40 años con una convicción muy profunda, que mejores instituciones mejoran el bolsillo y la calidad de vida de los argentinos. Creo que eso está íntimamente vinculado. Entonces, empeorar las instituciones, empeora la calidad de vida. Y creo que es un debate que falta. A veces no se nota tan claramente que cuando destruís las instituciones, destruís la calidad de vida. Yo peleo y desde mi convicción más íntima eso. Por lo tanto, no es un tema menor lo que pasa con la Corte Suprema. Cerramos, 30 segundos. Te creo, porque te conozco. Creo que es un debate para otro día. Debemos, desde las instituciones, mejor calidad de vida de los argentinos. Pero reitero, cuando vayan las leyes, dentro de una semana, 2 o 3, vinculadas a los intereses de los argentinos, trátenlas, sepárenlas de la cuestión del juicio político. Yo diría, es muy fácil de resolverlo, ¿no? Gracias a los dos. Paren el juicio político. Ojalá que tengamos un buen año, ¿no? Que son los 40 años. Yo de confío mucho en nuestro pueblo y va a ser difícil, pero va a ser mejor y va a depender de nosotros. Gracias a los dos. Gracias. Adiós. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, acá estamos con este excelente trabajo de Luis de Luca, ¿no? La justicia tironeada por el oficialismo y por la oposición. Luis de Luca hace un trabajo excelente. El agradecimiento de hoy vale también por los 2 miércoles anteriores, porque por apurarme, porque estábamos entregando tarde, no le agradecí, así que Luis, sabés, excelente tu trabajo, todos agradecidos en las dos voces. Bueno, ya está acá Bellibestia, ya está Nico Muñaski y Paula García con sus brillos y su Chovisky, todos están para hacer Bellibestia. Así que nos despedimos nosotros hasta el próximo miércoles. Chao.